Bueno, vamos a hablar sobre lo que vivimos este fin de semana, que fue un auténtico oprobio a las víctimas del terrorismo. La vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, le pidió en el Congreso de los Diputados, delante de ministros, diputados, senadores, al gobierno que no utilice la aritmética parlamentaria como coartada para blanquear a Bildu, a quien ha pedido no reconocer como actor político por no haber condenado los atentados de ETA. Tenemos el placer de tener del otro lado a la vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza. ¿Qué tal, doña Ángeles? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por recoger nuestra voz. Eso siempre. ¿Cómo calificaría este acto que para muchos creemos que lo que se ha hecho es aprovechar un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo para blanquear a sus verdugos? ¿Ustedes qué sensación han tenido que han estado ahí en el Congreso, incluso con presencia, si faltaba algo de cinismo, de algún diputado de Bildu como Jon Inarritu en primera fila? Bueno, yo creo que él estaba allí, pero lo que iba era hacer más que un homenaje a las víctimas, lo que quiso darnos a entender y decir a todo el mundo es que no estaba de acuerdo porque no aplaudió nada de lo que yo dije, que no es que yo creo que por respeto, ¿no?, a cualquier persona que está ahí en la tribuna se debía de hacer. Yo sé que no les gustó lo que se les dijo, pero me parece que sí que había que decirlo. Creo que ya lo que está ocurriendo en el Congreso, en la casa de todos los españoles, está siendo, a mí me parece vergonzoso y vergonzante, porque por esa aritmética que decías antes, ¿no?, que valen más los votos, la suma de los votos, que dejar que campen a sus anchas y que además lo digan con tan poca vergüenza, ¿no?, diciendo nosotros quitamos y ponemos gobiernos. Entonces yo creo que las víctimas no nos podemos callar y tenemos que denunciar qué es lo que está pasando. Exacto. Bueno, efectivamente, ustedes no se han callado, han aprovechado para, aparte de rendirle homenaje a las víctimas y ser la voz de ese colectivo, también acordarse de los discursos falaces, por ejemplo, de Arnaldo Otegi. Hemos visto algunos tweets del personaje diciéndole que no le gusta nada a Cayetana Álvarez de Toledo, si ella no quiere que se vote Bildu ya sabéis lo que hay que hacer. ¿Qué le parecen estos tweets de alguien a quien Rodríguez Zapatero, ahora tan en boga últimamente y tan deseoso de asomar el copete y pedir protagonismo político, a hombre de paz, según él? ¿Qué opinión le merecen estos tweets? Bueno, a mí me parecen deleznables y voy a decir porque, primero, no comparto para nada lo que él opina, pero bueno, está claro que cada uno opinamos de una forma, pero me preocupa mucho, mucho y me parece muy grave que nos esté pareciendo normal que un terrorista, porque él sí es un terrorista condenado y que ha estado en la cárcel por terrorista, pueda poner unos tuits que la gente le lea, le jalee y estén de acuerdo. Yo entiendo que los ciudadanos españoles y las personas en el mundo, cada uno tiene una idea de pensar, tanto ideológicamente, políticamente, religiosamente, pero lo que estamos de acuerdo todos es que nadie deberíamos de apoyar a asesinos ni a terroristas. Otegi es un terrorista y estamos viendo cómo se le da pábulo y cómo se permite estar diciendo a quién hay que votar y quién debe de estar en el poder. Cómo un país como España, como nuestro Estado de Derecho, puede estar aceptando como normalidad esto, porque yo siempre he dicho que ellos hablan de que ya cumplieron sus condenas, muy bien, pues nos guste o no, si cumplieron sus condenas tendrán que volver a la vida, porque reinsertarse yo sé que no lo hacen nunca, pero lo que tampoco se pueden llamar es exterroristas ni exasesinos. Si has sido terrorista lo eres toda la vida, aunque ahora ya no lo ejerzas, o sí, no lo sé. Y en el caso de asesinos igual, con lo cual lo que más me preocupa, más que lo que diga este terrorista, es que se vea como una normalidad en nuestro país. Y poco a poco ese caldo de cultivo va germinando y al final nos vamos acostumbrando a esas cosas. El otro día yo decía que en estos actos vandálicos que está habiendo y en estos homenajes a asesinos, a etarras que se están produciendo en el País Vasco, es grave, pero es mucho más grave que la gente joven que no ha vivido el terrorismo puede estar a favor o en contra o parecerle algo que ocurrió hace muchos años, que ya no está. Pero a mí me preocupa mucho que vean normal hacerle una fiesta a un asesino que vuelve a casa. A mí me está preocupando mucho esa nueva normalidad. Sí, efectivamente estaba leyendo otro tuit de Otegi, dice Cayetana que no votéis a Bildu. ¿Necesitáis alguna razón más para hacerlo? Dice Otegi, rebotando
o Pues retuiteando un tuit de Álvarez de Toledo. sí, pues yo le voy a contestar que si necesitamos alguna razón más para votar a Bildu, yo les puedo dar muchas razones para no votar a Bildu. Para Bildu, que son los amigos de los asesinos, los que no condenan el terrorismo, y si quieren pocas razones o no tienen ninguna, se las puedo dar. 855 asesinados, miles de heridos, miles de extorsionados, muchos secuestrados. ¿Y saben por qué están ahora mismo en el Congreso? No están legalmente porque se les ha votado, pero cada vez que alguien me dice eso, yo siempre apostillo y les digo, claro, pero nadie analiza el por qué están ahí. Porque hay más de 200.000 familias que tuvieron que salir del País Vasco amenazadas y extorsionadas y que tienen que estar repartidas por la geografía española porque no pueden volver a sus casas. Si esas 200.000 familias estuvieran, a lo mejor el vuelco político habría sido otro y sería otro. Y Bildu no estaría ahí sentado. Entonces vamos a analizar todo. No están porque ustedes los extorsionaron, los secuestraron y los mataron. ¿Cómo ha visto las imágenes que vimos este fin de semana en la cual los cachorros de Bildu han aprovechado para tirar piedras contra los dirigentes de Vox que fueron a Sestao y a otras zonas del País Vasco a hacer campaña? A una diputada, a Rocío de Mer, le abrieron una ceja y encima Podemos se da el lujo de decir con toda desfachatez que eso es un bulo, que en realidad lo que hizo fue ponerse un poco de ketchup. Yo condeno totalmente esta agresión, cualquier tipo de violencia, todo mi apoyo a esta diputada, por supuesto. Y bueno, pues esa es la calaña que tenemos sentada y esos son los amigos que están gobernando con el Partido Socialista. Esos son el tipo de gente que se permiten decir todas esas cosas cuando a ellos cada vez que les ha ocurrido algo, lo han denunciado, nos han insultado, lo han querido llevar a la justicia y ahora no creen lo que dice una mujer. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están los políticos de altura que condenen esa agresión? Entonces, toda mi repulsa, mi apoyo, por supuesto, a esta mujer y no se puede apoyar la violencia, pero mucho menos que un partido que está en la vicepresidencia de nuestro gobierno esté riéndose de esa agresión. Me parece que estamos llegando a unos puntos insospechados y que nunca pensábamos que veríamos en España. Bueno, ya lo dijo Pilar Ruiz en su momento, ¿no? Ahora van a hacer cosas que nos van a helar la sangre, ¿no? Se lo dijo a Pachi López. No fue, al final fue Pachi López y muchos del Partido Socialista, como los que estamos viendo ahora, pactando, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral a escondidas, en secreto, a oscuras, con Bildu, luego saliendo y diciendo que fue todo culpa de Adriana Lastra. Y este 27 de junio, que es el día de las víctimas del terrorismo, porque en 1960 ETA asesinó a su primera víctima, una bebé de 22 meses, Begoña Urroz. En este momento lo que vemos es a un partido socialista mucho más cómodo pactando con los herederos de la ETA, pactando con los que elogiaban a la ETA en las Enrico Tabernas, como Podemos, y pactando con los que miraron para otro lado, como son los independentistas catalanes, y a veces miraron para otro lado y hasta tuvieron algún tipo de acercamiento con la banda. Para ustedes, me imagino que ya tanto oprobio es insoportable. Es insoportable y es muy penoso, porque yo siempre he dicho que las víctimas, no por ser víctimas del terrorismo, siempre tenemos que tener razón, pero lo que está claro es que hay unos verdugos, unos asesinos y unas víctimas. Y yo creo que no ningún español, sino ninguna persona en el mundo puede ponerse nunca del lado de un terrorista. Y está claro que esta gente sí está del lado de los terroristas, porque lo que no pueden es estar sentados en un escaño decidiendo por los ciudadanos españoles cuando su mente no condena el terrorismo y no condena los asesinatos. Entonces, ha sido muy grave que tengan que estar ahí, tener que estar en la casa de todos los ciudadanos españoles, donde se deciden cómo vamos a vivir todos los españoles, que lo decide gente que son amigos de asesinos y que no condenan el terrorismo. A mí me parece muy grave, pero me parece mucho más grave que ya haya diputados de partidos constitucionalistas de toda la vida que sí que han tenido políticos de altura, independientemente que estuviéramos a favor o en contra de su ideología, ¿no? Pero han sabido hacer una política de Estado y que ahora entren en ese juego, que sean sus compañeros de camino. Mire, hay una frase que yo el sábado la recordaba mucho cuando el presidente del gobierno dijo antes de esta legislatura: yo no podría dormir tranquilo si pactara con Podemos, con Pablo Iglesias.
Y yo el sábado, de verdad, porque no estaba en el hemiciclo, pero le hubiera preguntado, ¿puede dormir ahora? Porque desde luego, desde que usted ha hecho este gobierno, quien no podemos dormir somos las víctimas del terrorismo. Me está diciendo que Iglesias no asistió al homenaje a las víctimas. No, no, no asistió, no. Tendrían muchas cosas que hacer, tendrían que criticar mucho a esta persona de Vox que la agredieron, que habría que criticarla encima, y no asistieron. No creo que vieran importante que estuviéramos las víctimas del terrorismo diciendo lo que pensamos, porque luego además ellos son muy radicales y entonces ellos que hablan tanto de la libertad de expresión, de la democracia, tienes que pensar como ellos, porque ellos sí que son dictadores, ellos no son los demócratas, ellos quieren escuchar lo que a ellos les gusta escuchar. En cuanto que dices algo que no les gusta, o te critican o te bloquean en las redes sociales o no acuden a su trabajo como el sábado, porque es su trabajo acudir. Doña Ángeles, ¿alguna otra ausencia que le haya llamado poderosamente la atención ya de otras formaciones políticas? No, la verdad es que hubo representaciones, creo que menos de Vox, que dijeron que no iban a estar porque estaban en contra totalmente de la política antiterrorista que estaba haciendo el gobierno, aunque yo creo que hubo muchas víctimas también que se quedaron. La VT, por ejemplo, estuvo fuera en la calle como una forma de protestar contra la política penitenciaria y antiterrorista que se está llevando desde este gobierno, pero yo creo que siempre tiene que haber una representación, porque es bueno que se nos oiga en todos los sitios, en la calle y dentro. Y yo creo que el sábado era también nos tenían que escuchar dentro. Y vuelvo a repetir, hubo gente que no asistió y estarían en las piscinas o en sus casas pasándolo bien. Y luego hubo alguno que, como no le gustó lo que decíamos, pues no aplaudió, como el representante del PNV o el de Bildu. Estuvieron totalmente en contra, salieron rápido. Y yo creo que para ellos pues fue una horita o una hora y media de trabajo que tenían que ir porque alguien se lo ordenó y punto. Tenían que salir en la foto, ¿no? Tenían que salir en la foto además no aplaudiendo, como los héroes, Claro, claro. que me parece una falta de respeto total, porque yo al final, mire, yo soy la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, digo lo que de verdad siento, creo que lo dije con respeto y al final también, tanto unos como otros, tenemos que escuchar muchas cosas que no nos gustan, pero para eso estamos en una democracia y en un Estado de Derecho. Vuelvo a decir, si solo quieren escuchar una parte, eso es una dictadura, eso no es España. Como usted decía, hubo otras asociaciones de víctimas como la VT, Covite, Dignidad y Justicia, que estaban fuera no quisieron participar en el homenaje a este colectivo. ¿Eso quiere decir que hay desunión dentro del colectivo? No tiene por qué, porque cada persona, yo también lo comento muchas veces, ¿no? Que cuando te llega el momento de ser víctima, tú ya tienes tu ideología política y tú ya tienes tu forma de pensar. Entonces, cuando dicen es que las víctimas las mueve la política, no, es que somos víctimas, pero también somos ciudadanos que votamos y sentimos y pensamos sobre todo, ¿no? Entonces hay personas que pueden estar más de acuerdo como se están haciendo las cosas y asociaciones, por ejemplo, como las que estaban fuera el otro día, la UET y Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que están en contra de todos los acercamientos que está habiendo, de cómo se les están dando un cambio de grado que no les pertenece y que no podemos permitirlo. Entonces nos está costando mucho porque aunque se ponen denuncias por parte de tanto de OET como plataforma de apoyo, la audiencia nunca prohíbe esos actos que se hacen de homenaje, nunca se están prohibiendo, yo creo que en algunos casos se está haciendo enaltecimiento del terrorismo, del delito de odio, pero nadie prohíbe nada nunca. Pero bueno, si no estamos nosotros ahí, la verdad es que esto ya sería yo creo que mucho peor. Entonces no es desunión, yo creo que son formas de pensar, todas son muy respetables, pero al final tenemos que luchar porque la historia no la reescriban los asesinos. Yo creo que la historia de España del terrorismo la tenemos que reescribir las víctimas, que somos las que de verdad sabemos lo que hemos sufrido. Y tenemos que reescribirla, y ya que llevamos tantísimos años que no se han estado en los libros de texto esa historia, que hemos luchado mucho porque esté, afortunadamente parece que ahora ya sí se va a estar, pues tenemos que ser las víctimas las que lo contemos. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir teniendo en cuenta quiénes son los socios del actual gobierno, teniendo en cuenta que los que, por ejemplo, aplaudían
a la ETA hoy están sentados nada más y nada menos que en el Consejo de Ministros, hablo del vicepresidente que ni siquiera se dignó, Pablo Iglesias, ni siquiera se dignó a ir a este homenaje. ¿Usted cree, es optimista al respecto? Bueno, no sé si soy muy optimista, pero lo que no quiero ser es negativa. No quiero ser negativa porque yo no puedo cambiar que en ese hemiciclo haya otras personas. Yo puedo cambiar mi voto y con mi voto intentar que haya políticos de verdad, de Estado, que estén con la democracia y que sepan que vivimos en un Estado de Derecho y que sepan cuál es la línea roja de quiénes son los malos y quiénes somos las víctimas. No voy a decir los buenos, las víctimas. Yo eso no lo puedo cambiar totalmente, pero lo que sí le aseguro que a mí me mataron a una hija y que mientras siga viviendo voy a luchar por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas. ¿Que va a ser muy difícil? Mucho, pero también hay políticos que nos apoyan, que están con nosotros y que yo creo que nos ayudarán en este largo camino que va a ser hacer esta pedagogía que tenemos que impulsar, sobre todo para los más jóvenes. Y mientras que se oiga la voz de las víctimas, por lo menos alguien se preguntará por qué y para qué ha servido. Bueno, pues en esa lucha, por supuesto, también no está sola y nos encontrará todo nuestro apoyo y le deseamos muchísima suerte. Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes. Y esto nos hace muchísima falta también, que haya periodistas que nos den voz para que podamos expresar cómo nos sentimos. Muchísimas gracias. A usted.